Cápsula científica, corteza cerebral, realizada por Samuel Cruz Rodríguez, John Jiménez, Carmen Cecilia Quintana Martínez. Corteza cerebral, capas, células y funciones. La corteza cerebral o cortes cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo en los primates. Se encuentra menos desarrollada en otros animales y se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. La corteza cerebral resulta un área básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. El corte cerebral adopta una forma oval, por lo que si se extiende presentaría una masa muy extensa. Concretamente, las investigaciones apuntan que la superficie total de la corteza cerebral podría constar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Asimismo, esta gran masa se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se postula que en la corteza cerebral existen 10.000 millones de neuronas aproximadamente, las cuales realizarían unos 50 trillones de sinapsis. A continuación se explican las principales características de la corteza cerebral. Se especifican sus capas, sus neuronas y su organización funcional y se revisan las funciones que llevan a cabo en esta región del cerebro. Características de la corteza cerebral. La corteza cerebral está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los dos hemisferios cerebrales. Consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos se desarrollan en una región de la corteza específica, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del corte cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias y asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, a la memoria y al comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada como una región específicamente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. Los procesos más avanzados y elaborados de los seres humanos, como el racionamiento, la planificación, la organización o asociación, se realizan en diferentes áreas de la corteza cerebral. Por este motivo, el corte cerebral constituye una estructura que desde la perspectiva humana adquiere una complejidad máxima. La corteza cerebral es el resultado de un proceso evolutivo lento que pudo haber comenzado hace más de 150 millones de años. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Además, las capas de la corteza cerebral se caracterizan por solo estar definidas desde un punto de vista estructural, sino también desde una perspectiva filogenética. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho
que se relaciona con el aumento de las capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. Capa molecular, también conocida como la capa plesiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la más de nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martoniti. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo, se asocian y comisuran. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. Como su nombre lo indica, esta capa se conforma por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Bailager. Capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontales que forman la banda interna de Bailager. Capa multiforme, también conocida como capa de células polifómicas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Organización funcional. La corteza cerebral puede organizar también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del corte cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas a la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. La área primaria contiene las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. De forma general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como las regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y de las áreas secundarias contienen en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Las áreas motoras más importantes son área motoria primaria y el área del lenguaje de Broca. Área de asociación.
Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y de cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel específicamente importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad y sus características. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia. Las áreas de asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como regiones sensitivas específicas.